puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor.
Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Para que puedas cuidar de ti y de quienes te rodean, queremos invitarte a seguir las siguientes recomendaciones. Mantén siempre puesto tu tapabocas. Realiza un constante lavado de manos y guarda una distancia segura de las personas a tu alrededor. Buenos días, señoras. Les pedimos por favor ubicarse en su silla.
Las señoras, por favor, se ubican en su silla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidas a todas. De verdad que es una alegría muy grande que el Señor nos da un jueves nuevamente el poder reunirnos como Ministerio de Damas. De verdad que anhelábamos mucho este día. Dios nos ha dado unos días preciosos de poder venir sin ninguna dificultad. A pesar de todo lo que está pasando ahorita con el tema del tercer pico, la pandemia, la nueva cuarentena. Pero bueno, hoy es jueves y todo empieza a partir de esta noche, así que tenemos que disfrutar este día. Bienvenidas, como les digo, gracias por la disposición para estar acá, gracias por disponer el corazón para venir a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, primero que todo, le damos gracias a Dios de verdad porque pues hemos tenido el privilegio de seguir con nuestro ministerio, con las reflexiones y las enseñanzas que tenemos todos los sábados. Y hoy, pues bueno, es un momento, como les digo, de disfrutar aquí juntas, alabando al Señor también. Queremos recordarles algunas cosas en cuanto a los cuidados que debemos tener hoy. Y son los siguientes. Bueno, lo primero es que debemos portar la mascarilla, el tapabocas todo el tiempo mientras estemos aquí en la iglesia. No nos lo podemos quitar, no lo podemos retirar en ningún momento. Una de las recomendaciones es que por favor no consumamos alimentos ni bebidas en el tiempo que estemos aquí dentro de la iglesia, pues eso nos obligaría a quitárnoslo y en ese momento ya estaríamos tomando algún tipo de riesgo. Lo segundo es que cada una pues estemos ubicadas ojalá en la silla que nos hayan dicho. Si por algún motivo o alguna cosa su silla está ocupada y tomaron otra, por favor tienen que hablar con las personas que las estaban ubicando para que les digan qué pasó con su silla, pero creo que hoy no nos va a suceder eso. ¿Listo? Todas debemos guardar una distancia mínima de 2 metros. Sí, yo sé que la emoción de abrazarnos, de hablar, de compartir, pero por favor tengamos esto bien presente. 2 métricos es lo suficiente, lo que nos mandan, entonces seamos muy juiciosas con esto. También, bueno, pues para el ingreso a los baños les recomendamos que bueno, allí está Elizabeth, ella les indicará si es el momento de poder entrar al baño o no, porque la recomendación es que no entremos si hay más de 4 personas dentro del baño, ¿sí? En ese momento ya habría también un riesgo, entonces esperemos un ratico para poder ingresar a los baños. ¿Listo? Y ojalá, pues si hay muchas señoras y vemos que hay otras afuera, pues tratemos de no demorarnos mucho en los baños. Bueno. Y bueno, lo que les había dicho, pues también podemos hablar, pero guardando las distancias. ¿Listo? Queremos hoy como Ministerio de Damas recordar nuestros encargos que tenemos como ministerio. Como ya sabemos, Dios nos ha dado el privilegio como damas de orar por varios encargos. Estamos orando por 4 ciudades. Unas de ellas son estas 2 que vemos en la pantalla. Estamos orando por esas puertas abiertas en Quibdó. Llevamos ya un buen tiempo orando y Dios sabe en qué momento va a abrir la puerta allí en Quibdó. Pero la invitación que queremos hacerles hoy es que no dejemos de orar por esta ciudad. Porque a veces pensamos, no, es que ya llevamos mucho tiempo orando, eso mejor oremos por otra cosa. Pero no, el Señor, Él se toma su tiempo y lo que quiere ver en nosotras es que seamos fieles en seguir orando por Quibdó. Es una tierra que, como en alguna vez hablábamos, ha sido olvidada, tal vez por muchas, no sé, entidades o el gobierno mismo, pero en realidad para Dios nunca ha estado olvidada esta ciudad. Así que les pedimos seguir orando por esa puerta abierta y para que Dios nos permita esos contactos de personas de Quibdó. De hecho, aquí en Bogotá yo creo que hay muchas con las que podemos tener alguna relación en algún momento y poder hablarles del Señor Jesucristo para poder llegar con su evangelio hasta allá. Igualmente pasa con Armenia, aunque en Armenia ya hay algunos estudios que se están adelantando del discipulado,
pero estamos orando por más familias completas en Armenia. Entonces, que no dejemos de orar por estas dos ciudades que el Señor nos ha encargado para poder ir y llevar su evangelio y también, obviamente, llevar los estudios de la Biblia allí. Estamos orando también por Santa Marta, como hemos visto y hemos escuchado también. Los sábados nos han dado unos reportes muy lindos de lo que Dios ha venido haciendo en Santa Marta. Bueno, muchos creyentes allí, fieles, congregándose, muchos sirviendo. Entonces es una ciudad en la que Dios ha venido haciendo cosas muy lindas y que Dios de verdad vemos que Él ha escuchado nuestras oraciones. Entonces, si vemos los resultados de lo de Santa Marta, pues pensemos que un día vamos a estar viendo los mismos resultados también en Armenia, en Quibdó. Entonces, no dejemos de orar por Santa Marta porque Dios está poniendo, o bueno, ya la tiene puesta su mano preciosa allí. Igualmente por la iglesia de Zipaquirá, estemos orando por cada petición que siempre nos llegan los lunes. Siempre tenemos algo nuevo por qué orar en Zipaquirá, entonces también sigamos orando fielmente por la iglesia en Zipa. Otros de nuestros encargos, bueno, como saben, como ministerio tenemos a cargo otros ministerios para orar por ellos. Y el Ministerio de Damas se encarga de orar por el Ministerio de Sala Cuna y el Ministerio de Universitarios. Así que las invitamos nuevamente a que estén visitando nuestra página, ya ahorita les recordaré la dirección, pero cada semana estas peticiones se están renovando, así que tenemos mucho trabajo por hacer cada semana. No siempre oramos por lo mismo, cada ministerio siempre nos manda nuevas peticiones para que las estemos renovando en nuestras agendas y así estar participando activamente por estos encargos. Queremos recordarles hoy nuestra visión ministerial. Nuestra visión dice que debemos, o bueno, que ojalá deseemos conocer al Señor para ser mujeres virtuosas que viven para darle la gloria, siendo parte activa de Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Como dice Colosenses 1 del 9 al 10, que ya todas lo conocemos. ¿Y cómo somos parte activa de Colombia para Cristo? Bueno, pues haciendo nuestro cada uno de los encargos que Dios nos ha dado. Si nosotras cada día nos levantamos, es como cuando tenemos las tareas de la casa, ¿no? ¿Hoy qué tenemos que hacer? Bueno, hoy toca lavar la ropa, hoy toca organizar, hoy toca hacer los pagos. Que cada uno de estos encargos sea una tarea que hayamos recibido del Señor con todo el corazón y que lo estemos poniendo en práctica con mucho amor, porque es que son encargos que vienen de nuestro Padre y no podemos decir, no, estos encargos van mejor para mañana o después. Son, yo creo que los más valiosos y más importantes porque vienen de nuestro Dios. Entonces, vamos a ser parte activa de Colombia para Cristo cuando hacemos nuestros estos encargos, cuando de verdad nos tomamos el tiempo de orar por ellos, de interceder. Esa es la forma en que vamos a participar activamente de Colombia para Cristo. Así que no debemos dejarlo a un lado porque es algo muy importante, una tarea muy importante que Dios nos ha regalado para que hagamos. Y bueno, la dirección de nuestra página de damas es www.ilbd.org/damas-1. Y bueno, queremos en este momento animarlas, como les decía, cada sábado Dios nos regala muchos recursos para que estemos activas en nuestro ministerio. Cada sábado tenemos una reflexión, ¿cierto?, de mujeres que nos enseñan la palabra de Dios por medio de la virtualidad. Tenemos un testimonio de una dama nueva cada fin de semana, o tenemos también informes de lo que Dios ha venido haciendo. Entonces, no podemos decir, no, es que yo al ministerio no volví. Claro, físicamente no volvemos, pero sí podemos estar participando de nuestro ministerio cada sábado. Cada lunes tenemos nuevas peticiones por los encargos que ya les contamos y cada jueves, muy temprano, tenemos nuevas peticiones también de los encargos. Así que lo que hay es mucho por hacer. Entonces queremos animarlas a que no nos perdamos todo lo que Dios idea para nosotras cada semana,
En realidad no tenemos excusa de participar en las cosas de Dios y del ministerio. Así que ánimo, cada fin de semana tenemos un regalo bien lindo que Dios tiene para cada uno. Entonces que estemos participando. Bueno, y nuevamente bienvenidas, disfrutemos de este tiempo. Vamos a poner enseguida en manos de Dios todo lo que va a pasar hoy. Y que dispongamos nuestro corazón para escuchar lo que Dios nos regale hoy por medio de Sarita. ¿Listo? Entonces, dispongámonos por favor para orar. Bueno, amado Señor, buenos días, Padre. Muchísimas gracias. Queremos darte por este día, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte, Señor, y bendecirte. Porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey. Tú eres el que nos das la vida, la salud, el bienestar. Gracias, Señor, por regalarnos este jueves en que nos podemos reunir como ministerio. Y gracias, Dios mío, porque has permitido que estemos aquí hoy junto a ti. Sé que estás dentro de nosotras, Señor, y bueno, Padre, gracias por este privilegio que nos das como ministerio de venir hoy a nuestra iglesia, Señor. Gracias, gracias por poder estar nuevamente aquí, que es como nuestra segunda casa, Señor. Gracias por lo que vas a permitir hoy. Te queremos rogar, Dios mío, para que, bueno, tu palabra, Señor, sea enseñada a cada una de nosotras. Que como bien te lo decíamos ahorita, Señor, cada corazón que está aquí esté dispuesto para escucharte, Señor, para que estemos atentas a cada cosa que nos vas a decir, pero que sobre todo, Señor, deseemos ponerlo en práctica, deseemos vivirlo, Señor, porque en realidad queremos vivir es para ti, Señor, y de verdad te rogamos que cada cosa que tú nos muestres hoy, pues la pongamos por obra. Queremos rogarte, Señor, que uses a Sarita Garrido, Señor, en la enseñanza de tu palabra, que tú la uses como ese instrumento que tú has escogido para este día, como ese canal que tienes para bendición de nosotras, y que, bueno, Señor, tú la guíes a ella a través de tu Espíritu Santo, que la fortalezcas, le des la salud, le des las fuerzas, que la ayudes, Señor, que seas tú haciéndolo todo. Ayúdanos, Señor, en cuanto a las normas que debemos cumplir, de los protocolos, Señor, de bioseguridad, que seamos juiciosas, haciendo todo conforme a lo que tú nos mandas y a lo que manda, Señor, bueno, la ley también. Que seamos irreprensibles, Señor, en este día ante ti, que hagamos todas las cosas con amor, con excelencia, con gratitud a ti, Señor. Y bueno, Padre, queremos rogarte, Dios mío, que estés con nosotras en esta mañana, Padre. Te pedimos, Señor, nos guardes, nos cuides y que estés con nosotras en este momento. Y bueno, ahora queremos cantar a nuestro Señor, a nuestro Padre protector y hacedor. Queremos, bueno, que su palabra esté en nuestras vidas siempre, que Él esté siempre alumbrando nuestros caminos y que nos guíe en todo momento. Así que, bueno, nuevamente bienvenidas. Bueno, qué alegría de verdad volvernos a reunir, a congregarnos como amigas, como hermanas en este tiempo, para nosotras y sobre todo para alabar a nuestro Señor, para darle gracias, para aprender de su palabra con nuestra garganta, cantarle y estallar en alabanza, porque hace bastante que no lo hacemos juntas, ¿verdad? La siguiente canción que vamos a cantar en este momento es el Salmo 19. Es una breve descripción de la palabra de Dios, unos atributos que nos muestran la palabra de Dios y Dios mismo. También nos enseña el poder que tiene ella en nuestras vidas, los resultados de la palabra de Dios cuando obra en la vida de nosotros. Entonces, cantémosle a nuestro Señor, a nuestro Hacedor de maravillas.
nuestros pasos para que podamos seguir sus pisadas. Cantemos Guíame Dios. Bueno, hola, muy buenos días para todas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les ha ido? Bueno, yo me voy a tomar un atrevimiento de bajar un poquito el tapabocas para poder respirar un poquito mejor. Entonces, igual estamos de lejitos. ¿Cómo han estado? ¿Bien, bien? Como lo decía Magdita, otra vez quizá con algunas restricciones, aún sí ampliamos un poquito la mirada y miramos fuera de nuestro país también, pues con el tema de la pandemia tenemos muchísimas situaciones en las que las cosas avanzan, retroceden, pero afortunadamente para nosotros como hijas de Dios pues tenemos la certeza y la esperanza de que Él está en control de todo. ¿Sí? Bien nos lo decía también y nos lo recordaba nuestro pastor el domingo pasado. El Señor es soberano, está sentado en su trono, sabe lo que hace, sabe lo que permite y descansamos en eso. Y por su infinita gracia y misericordia pues estamos hoy una vez más aquí y eso es una bendición muy grande. Ya habíamos tenido la oportunidad desde el año pasado, yo no sé, tal vez lo recuerdan algunas, de haber iniciado a estudiar el Salmo 23, sí, tal vez lo recordamos. Y allí pues había una analogía que es bastante clara y expresa que el Señor nos deja saber y es que nos compara con ovejitas, ¿sí? Y las ovejitas pues por supuesto es un animal muy indefenso, muy torpe en algunos momentos, que requiere para poder sobrevivir protección, cuidado, ser guiado hacia el alimento. Es un animal que no se autoprovee por él mismo y que pues de esta manera el Señor nos deja saber que sin duda somos muy frágiles, ¿no? Y no solo nosotras las mujeres, también los hombres, la humanidad en general. Y vista de esa fragilidad, pues es aún lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Cuánto se ha hecho evidente que no tenemos el control de las cosas, se ha luchado inclusive alrededor con la ciencia, la cual Dios permite que avance, pero aún con la vacuna seguimos viéndonos frágiles y que así nos veamos para que sin duda alguna cada vez dependamos más del Señor. En el Salmo 23 yo les pido que si quieren que lo vayamos buscando ahí en nuestras Biblias. Entonces habíamos comenzado el año pasado y en febrero del 2020 nos veíamos así y arrancamos y empezamos pues gracias a Dios con el versículo 1, con el versículo 2, vayamos por favor allí buscando este pasaje y arrancábamos con muchas de estas enseñanzas aprendiendo que Jehová es nuestro pastor. ¿Sí? Que si bien el Señor nos deja saber que somos esas ovejas frágiles y débiles, Él es ese gran pastor
que está dispuesto a guiar, que aún estuvo dispuesto a dar su vida por estas ovejas y que junto a Él nada nos faltará. Y así iniciamos el año pasado. Pero pues afortunadamente este año vamos a volver a retomar todos estos estudios. Y aquí vamos a ver cómo en el versículo 1 pues aprendíamos de la seguridad y la provisión. ¿Sí lo recuerdan? Cómo con el Señor nada nos falta. En el versículo 2 aprendimos que con Él tenemos descanso, reposo y alimento. Y en el versículo 3 alcanzamos a ver la primera parte, y es que Él nos da ese consuelo y ese refrigerio. Pero ha llegado abril del 2021 y nos vemos así. Y tenemos que estar en esta postura, pues sí, en la que sometiéndonos a las autoridades, pues toma un lugar muy importante la bioseguridad, las normas, el cuidado, el distanciamiento, pero Dios sigue siendo el mismo. Y en grandes casos y con grandes ocasiones ha sido exaltado en medio de esto que estamos viviendo. Y el día de hoy vamos a estar entonces con el Salmo 23. Yo quiero invitarlas en el Salmo 23, el versículo 3, la segunda parte. Vamos a leerlo todo, vamos a mirar allí entonces qué nos quiere enseñar el Señor el día de hoy. Por supuesto, como lo cantábamos ahorita, de Él proviene esa guía, de Él proviene todo lo que, el camino que Él nos marca para que lo andemos, y si estamos aún hoy acá o aún quienes están también desde sus casas, nos disponemos para que cada vez seamos más ovejas y Él cada vez sea más pastor. Entonces quiero invitarlas a que leamos el Salmo 23, versículos del 1 al 3. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Quiero invitarlas a que oremos y entonces iniciamos esta enseñanza. Padre Santísimo, Padre bueno y fiel, Padre todopoderoso, Señor, a ti llegamos hoy dándote infinitas gracias, porque por tu misericordia nos miraste un día y nos hiciste tus hijas, Señor. Porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por cada una de nosotras sin merecerlo. Y nos has dado una vida llena de ti, de tu amor, en la cual experimentamos que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios pleno, que nos da sentido, guía y propósito, Señor. Quiero pedirte en este momento, por favor, que me humilles delante tuyo, Señor, y que a cada una de nosotras, mi Dios, nos enseñes tu palabra. Quita de nuestro corazón y de nuestra mente cualquier estorbo, Señor, que impida que el día de hoy te escuchemos solamente a ti, mi Dios. Que tu Espíritu Santo en nosotras nos esté guiando a la verdad, a la enseñanza, a la exposición de tu palabra, Señor, y que decidamos seguirte, decidamos obedecerte, Señor, y decidamos dejar que tú hagas todas las cosas en nosotros, mi Dios. Dejamos este momento en tus manos, Señor, me entrego a ti. Me entrego a ti que no soy nada, Señor, que solamente tú seas exaltado y glorificado en medio de todo lo que hacemos, porque así lo anhelamos, Señor, como ministerio, como tus hijas y como iglesia. Te oramos en el único y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, bien, en este versículo, en la segunda parte, encontramos que dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y es importante antes de arrancar que entendamos que el Salmo 23 se ubica en la Biblia después del Salmo 22 y antes del Salmo 24. No, mentiras. Pero en el Salmo 22 es bien importante, si sus ojitos están allí en la Biblia, solamente por favor miren el título, dice: un grito de angustia y un canto de alabanza. Y en este salmo se expone cómo el Señor Jesucristo dio la vida por las ovejas. Allí se expone todo el sufrimiento al que Él fue expuesto y cómo fue llevado a la cruz. Luego viene, por supuesto, el Salmo 23, pero luego en el Salmo 24, ahí también solo con sus ojitos las invito a que miren el título, nos habla del Rey de Gloria. Y es aquí donde se describe esa gloria venidera que tendrá el Señor y que le será otorgada cuando venga a reinar
pues también fruto de ese sufrimiento que vivió por cada una de nosotras. Ahora, entre el Salmo 22 y el Salmo 23, el Salmo 24 se encuentra el Salmo 23. Y es eso que el Señor nos da para que vivamos, entre tanto Él viene a reinar aquí en la tierra, ¿sí? Es esa orientación que recibimos para saber cómo dejarnos instruir, guiar, alimentar, proveer, aún todo lo que veíamos que ya tuvimos la oportunidad de aprender desde el año pasado, para que el Señor reine posteriormente. Como propósito de esta enseñanza, entonces, tenemos que aprendamos cómo la guía y el enfoque bíblico en mi vida son la base de mi relación con Dios, donde Él como pastor marca mi camino, enseñándome la humildad y haciendo notorio su poder y gloria para que otros le conozcan y luego le exalten. Vamos a tener un bosquejito, pues para guiarnos, para las que les gusta de pronto tomar apuntes, y vamos a ver un primer punto que trata de que el Señor nos da guía para la oveja. Y esa guía nos la da pues porque la oveja la necesita y lo hace por caminos específicos. Y en el segundo punto vamos a ver que también requerimos tener un enfoque. Y ese enfoque nos muestra nuestro lugar, le muestra el lugar a la ovejita, pero también le permite al Señor actuar, al pastor le va a permitir actuar. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer punto. Cuando arrancamos leyendo nuestro pasaje del día de hoy, arranca diciéndonos: me guiará por sendas de justicia. Tenemos muchas veces la imagen comercial de la oveja, ¿no? Y la imagen comercial pues es la oveja bonita, blanquita, apapachable, limpiecita, agradable, pero en la realidad este animal en su nicho natural no es así. En realidad las ovejas son muy sucias y se enferman muy fácil, viven llenas de pulgas. Fíjense que no tienen cachos, ni colmillos, ni garras con las que puedan defenderse. Algunas hacen unos cuernos, pero son unos cuernos que se enroscan. No rugen, entonces por supuesto pues la oveja no da miedo, porque ella nunca, ni nos va a ladrar tampoco nunca una oveja. Y además de esto, pues sí, dado que no tiene ese elemento de defensa, pues sí es muy temerosa. Y cuando se le acerca un animal que sí resulta mucho más salvaje, pues ella se va a asustar muchísimo. Si se caen y se dan la vuelta, no se pueden levantar solas. Fíjense, hay que ayudarlas porque de alguna manera la lana, y sobre todo si están muy lanuditas, les pesa muchísimo y no se pueden levantar solas. No saben nadar. Entonces fíjense que también si están por alguna situación acercándose a beber agua y se van, si te vi no me acuerdo, se van a morir porque no saben nadar. Entonces fíjense que toda esta condición nos muestra pues que sin duda también las ovejas no tienen buen sentido de la orientación ni de la dirección. Se pierden fácilmente. Son animalitos que por eso no permanecen solitos. Generalmente podemos ver videos o fotos donde vemos cómo realmente es un montoncito muy grande el que va siendo guiado por un pastor para que ellas vayan tomando ese camino. Pues bien, el significado de la palabra guiar, según el diccionario, dice lo siguiente: ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir. Es dirigir u orientar a una persona mediante consejos y enseñanza. Y es precisamente esto lo que quiere el pastor hacer con nosotros como ovejas. Es esto lo que quiere el Señor hacer en nuestra vida, reconociéndonos nosotros como ovejitas. Y es que no podemos perder de vista, y quizá a todas nos ha sucedido, que en algunos momentos o en gran parte de nuestra vida, alejadas del Señor, tomamos malas decisiones, ¿cierto? El camino de la vida no es fácil, y eso lo dicen muchas canciones, ¿cierto? Vivir no es fácil, los caminos de la vida, qué difícil, sí, realmente lo es. Y separadas del Señor resulta muchísimo más complejo. No somos tomadoras de buenas decisiones separadas del Señor. No nos es natural la buena guía y la buena dirección. No somos acertados, los seres humanos de manera general no somos acertados. Para que me crean un poquito, piensen cómo divagan un poco las autoridades tomando decisiones frente al COVID, ¿sí? Como en un país son de una manera, en el otro de otra, pero quizá también a veces es tan incierto que ni siquiera saben qué hacer. Eso es muy natural en el ser humano. Pues bien, en este salmo también encontramos,
que guiará por las sendas hace referencia a una sola palabra en el hebreo. Y esa palabra es magal, magal, y significa camino o vereda. O fíjense entonces acá que cuando estamos hablando de camino y cuando el Señor nos presenta y nos da esta porción de su palabra, nos hace referencia a cada área y a cada faceta de la vida, ¿sí?, que compone nuestra vida. Y el ser humano, por naturaleza, siempre está en búsqueda de propósito. Siempre quiere proyectar su vida, su camino. Aún lo vemos hoy muchísimo en nuestra sociedad: proyéctate hacia dónde quieres llegar. Y en esa constante búsqueda de un proyecto es donde nos encontramos que los seres humanos naturalmente no tienen propósito para vivir, ¿sí? Por eso hay tanto auge también de tantas filosofías, mentalidades, el coaching, la guía, bueno, todo esto, porque los seres humanos están en esa búsqueda. Quieren saber para qué vienen al mundo y para qué existen. Eso es natural. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque de acuerdo como Dios nos creó originalmente, estableció en nuestra vida el propósito de glorificarle y disfrutar de un compañerismo con Él. Pero ese propósito fue destruido cuando el pecado entró en el hombre, ¿sí?, cuando fallamos. Entonces es aquí donde se cayó esa relación y donde ese propósito ya no mora naturalmente en nosotros, sino que a través de su Hijo Jesucristo es restaurado para llegar al Señor, ¿sí? Naturalmente no somos ovejas que nos acercamos a Dios, por el contrario, el enemigo siempre va a buscar que nosotros estemos buscando en nosotros mismos ese propósito que solamente el Señor puede darnos. Y quiero que entonces aquí miremos cómo nos ve el Señor, porque hasta aquí ustedes me dirán, bueno, pero Sara dijo primero que éramos ovejitas, que todas lindas, bueno, que desorientadas, que nos iban a guiar, pero entonces ¿cómo nos ve el Señor? Bueno, en 1 de Pedro 2:25 nos dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, la primera parte. Descarriada significa una persona que va por fuera o que está descartada del buen camino. Así nos ve el Señor, ¿sí? Y así ve el Señor a toda la humanidad, descarriada. Por el pecado y por ese vacío que tenemos en nuestro corazón, el Señor nos veía de esa manera. En Mateo 9:36 al 38 también dice: y al ver las multitudes, las estaba mirando el Señor Jesucristo, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Desamparada quiere decir que está desprovista de ayuda y protección. Y dispersa, que está separada o esparcida en diferentes direcciones. Entonces fíjense cómo acá vemos que estar separadas del Señor es un desastre, ¿cierto? Porque vernos como descarriadas, como desamparadas, como dispersas, y así nos deja saber que nos ve el Señor, pues sin duda es muy difícil vivir así. Y esto sucedía también, como lo dice allí más adelante en nuestro pasaje, como ovejas que no tienen pastor. Y es que sin duda alguna el pecado estableció una separación entre Dios y nosotros. Entonces es por esa razón que no tenemos ese pastor. No es porque el Señor no esté haciendo la tarea, ¿sí? No es porque Él no quiera ser nuestro pastor. En realidad es porque el pecado que naturalmente se manifiesta en cada ser humano nos separa de Él. Y de esa manera no estamos funcionando como ovejita nosotras y Él como pastor. Entonces, aquí en este primer punto se hace evidente nuestra necesidad de ser guiadas. Estamos descarriadas, ¿cierto? Así estábamos muchos de nosotras en algún momento. Al haberse roto nuestra relación con Dios a causa del pecado, quedamos sin cuidador. Y así están muchas personas hoy en el mundo que no tienen una relación con el Señor. Y quiero que piensen aún en este momento en sus familiares, en sus amigos, en sus conocidos, en sus vecinos que no conocen del Señor. Están descarriados, están desamparados y están dispersos porque no tienen pastor. Dios aún no es el pastor de sus vidas. Si hoy tú eres hija de Dios, tú dirás, bueno, pero yo realmente ya reconocí al Señor como mi Salvador y yo soy una ovejita. Bueno, yo te quiero invitar a que pienses y recuerdes cómo era tu vida antes de Cristo. ¿De dónde nos sacó el Señor?
Como nosotras también, para que nuestro corazón sea movido a misericordia con otros, nos encontrábamos un día allí igualitas, descarriadas, dispersas y desprovistas de ese amparo y de ese cuidado del Señor. Pienso en mi vida y sin duda estaba allí construyendo, intentando, buscando donde no era. Aún muchas personas hoy están en busca de la felicidad. Y esto también pues resulta bastante gracioso porque sin duda separadas del Señor, todo esfuerzo por esa construcción de lo que queremos vivir en nuestra vida es vano. Es vano porque fuera del propósito por el que fuimos creadas, pues no vamos a encontrar esa plenitud de nuestra vida. Y vamos a estar dando, como dicen, tumbos, aquí y allá, y lo vemos. Hoy somos de una filosofía, pero mañana somos de otra. Hoy establecemos unos planes, pero quizá no salieron, entonces los transformo porque estos parecen que sí son mejores, y estamos viviendo de esa manera. De allá nos sacó el Señor a muchas de nosotras el día de hoy. Pero llegadas a nuestro amado Salvador, recibimos la promesa de que Dios nos pastoreará siempre. Yo aquí las quiero invitar a que por favor busquemos Isaías 58:11. Isaías 58:11. Dice así. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y esto fue lo que vino a suceder en nuestra vida cuando Cristo llegó a restaurar esa relación. El Señor nos dio esa promesa de pastorearnos para siempre, y no porque fuéramos a andar por una vida de abundancia y de perfección. Si por el contrario ustedes miran el pasaje, dice: en las sequías saciará tu alma. Aún en medio de esos momentos difíciles que quizá algunas de nosotras o la mayoría hemos tenido que vivir, hemos visto cómo el Señor nos ha pastoreado. Y en ese pastoreo entonces nos ha cuidado, nos ha guiado, nos ha alentado. Si nos hemos caído de para atrás, nos ha levantado. Si quizá hemos dejado de beber agua, nos ha llevado nuevamente a ese pozo. Y ahí ha estado Él pastoreándonos. Ahora bien, esa guía que quiere ejercer el Señor en la vida de cada una de nosotras, donde por supuesto tenemos un libre albedrío, y quizás si nos miramos la vida de las unas y de las otras puede resultar diferente, con enfoques diferentes, con acciones diferentes. El Señor quiere realizarlo por caminos específicos, y ese es nuestra parte B del primer punto. Esa guía, ese direccionamiento que nuestro pastor quiere realizar, nos deja saber el pasaje que lo realiza por sendas de justicia. Y esas sendas de justicia, la palabra senda, dice, es un camino más estrecho que la vereda, abierto principalmente para el tránsito de peatones y del ganado menor. Y es que seguir al Señor y reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, se da en nosotros porque decidimos andar por un camino más estrecho, ¿sí? El Señor Jesucristo en Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios estaba en los cielos, santo, separado del pecado, de nosotros los pecaminosos. Sin embargo, hace 2000 años decidió enviar a su Hijo Jesús. Y Dios se hizo hombre a través de la persona de Jesús. A diferencia de las demás personas que vivimos aquí sobre la tierra, el Señor Jesucristo, siendo hombre, nunca pecó. Y Él vino a expresar con su humanidad y por cualquier lugar por donde iba, cómo Dios quería acercarse de nuevo a la humanidad, quería restaurar esa relación que como habíamos visto en el punto anterior se había quebrantado. Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor.
El Señor Jesucristo es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y aquí esto resulta muy importante porque el Señor no solamente, el Señor Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, no solamente vino a vivir para darnos ese ejemplo y ese estilo de vida, sino que además murió y fue puesto en sacrificio en la cruz por el pecado de cada una de nosotras. Y esto de verdad que nos muestra que sin duda es el pastor por excelencia. ¿Sí? ¿Quién haría mejor esa labor siendo Él el mismo Dios al ponerse en la cruz para morir en el lugar de nosotras? Fue nuestro sustituto. En este punto de verdad que estemos muy agradecidas cada día y cada momento con el Señor, ¿sí? Que entendamos que esa obra de amor en la cruz es de manera individual reconocida en cada una de nosotras. ¿Sí? Que de verdad le exaltemos en todo momento y recordemos que cuando decidimos creer en Él, Él nos perdonó, nos lavó como esas ovejitas sucias que estábamos, y entonces en ese momento también su Espíritu Santo vino a nosotras y a través de Él se dispone para funcionar como ese gran pastor y cuidarnos y guiarnos. Entonces fíjense que esos caminos específicos comienzan en Jesucristo. Fuera del Señor Jesucristo declarándose Él como ese camino, no podemos andar como las ovejas. Cuando leíamos ahorita 1 de Pedro 2:25, la primera parte sí nos decía porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero luego esta parte del pasaje decía, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces fíjense qué lindo también como el Señor guarda cuidado de nuestra alma. ¿Sí? Y el alma es la personalidad que nos hace diferentes a las unas de las otras, que nos diferencia, ¿sí? Que no, de tal manera no parecemos como robots todas igualitas y haciendo lo mismo, sino que el alma nos marca la diferencia y nos marca nuestra particularidad como seres humanos. Fíjense qué lindo y detallado es el cuidado del Señor, ¿sí? Que no solamente nos da un mantenimiento y nos tiene y nos cuida y nos guía, sino que además se preocupa por nuestro interior, por nuestra alma. Y esto pues resulta muy importante. De esa manera yo digo, ¿a quién más nos encomendamos? ¿Sí? Si Él mismo inicialmente nos dice yo soy el camino, si me dice yo soy tu pastor y por amor a ti di mi vida por ti, ¿a quién más encomendamos nuestra alma? ¿Sí? ¿A quién más si en este momento estamos buscando construir, orientar nuestra vida o reorientarla si es el caso, si estamos identificando asuntos, situaciones que requieren la intervención de Dios? ¿Qué más que Él? Que es ese pastor perfecto, ¿cierto? Ahora bien, el pasaje también dice nos guiará por sendas de justicia. Y yo aquí quiero invitarlas a que miremos este pasaje. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. La justicia hace referencia a la equidad, a la integridad y a la rectitud y a la santidad de Dios. Pero sin duda el pecado impide que nosotros naturalmente seamos justos, ¿sí? A través de su Hijo Jesucristo, el que no conoció pecado y por nosotros le hizo pecado, es que nosotros somos hechas justas delante de Dios. Fíjense qué lindo. Una vez más acá se ratifica que no podemos pretender construir vidas en las que Dios tenga una intervención si Jesucristo antes no está en nuestra vida, para que Él efectivamente sea nuestro pastor. Esto revela también mucho del carácter del Señor. Y es que Él en ese diagnóstico que nos realizó, reconociendo que éramos descarriadas, dispersas y que no teníamos un norte, pues Él nos muestra que por amor a la humanidad envió a su Hijo Jesucristo, ¿sí? No hay nada bueno en ninguna de nosotras, sin duda alguna. Y aquí quiero invitarlas que vayamos por favor a Romanos 1. Romanos 1, 16 y 17. Dice este pasaje: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí vemos que a través del Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. Él se encarga de restaurar esa relación que estaba destruida. A partir de aquí nos marca ahora sí un camino de justicia, de integridad, de santidad que podemos recorrer de su mano. Cuando Dios nos restaura como ovejitas, nos justifica, ¿sí? Cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, ya somos hechas unas ovejitas justas. Porque además, si vamos a estar intentando ser justas, ser íntegras, alejarnos del pecado, no lo vamos a lograr, porque el pecado mora en nosotras y eso no nos es nada natural. Cuando una oveja se aparta del rebaño, aquí esto es bien interesante, ella fácilmente no identifica que está perdida, ¿sí? Por el contrario, la ovejita siempre piensa que está bien. Y las ovejitas generalmente se apartan del rebaño porque se van buscando comida, mejores pastos, ¿sí? A ellas les llama la atención los pastos verdes, ¿sí? Y esto hace que muchas veces ellas, por ejemplo, si están en un campo así como este, pero comiendo pastico, entonces si alzan la mirada y ven como otro pasto mejor, se empiezan a alejar. Ellas comen, o sea, cuando son expuestas a comer, comen y comen y comen todo el tiempo. Entonces esto muchas veces las lleva a desorientarse y apartarse del rebaño. Pues bien, por eso es que resulta muy importante mantenerlas en grupo. Porque para pastorearlas, ellas van siguiendo las unas a las otras, ¿sí ven? En cambio, si la ovejita queda sola, pues queda desorientada. Esto es bien importante, sobre todo si consideramos el discipulado, ¿sí? No podemos pretender crecer si somos ovejas solitarias. Por el contrario, también escuchaba hace poco en un programa de la televisión que los leones no atacan animales en manada, los leones atacan animales solitarios. Entonces, de la misma manera, siendo nosotras consideradas ovejas y siendo considerado el enemigo como ese león rugiente que está buscando a quien devorar, nosotras debemos mantenernos juntas las unas a las otras. Para ese cuidado y esa guía y esa orientación es muy importante. Proverbios 12:26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo. El justo sirve de guía a su prójimo. Mas el camino de los impíos le hace errar. Entonces fíjense cómo si nosotras estamos siendo guiadas por el Señor y estamos en el rebaño del Señor, en esa manada, y además de esto estamos dejándonos ser guiadas y orientadas por otras ovejas que también siguen al pastor, pues ahí nos vamos a estar cuidando. No pretendas mantener una vida solitaria. Yo te animo que sí, el confinamiento, el aislamiento nos ha marcado unas distancias difíciles, pero mira, acércate a una de nosotras, a través aún de nuestra página de la iglesia. Allí también hay un vínculo donde si te quieres comunicar con nuestra líder de ministerio lo puedes hacer. Si ya tienes una maestra del discipulado, acércate a ella. Si tienes un líder de ministerio y de cuidado, acércate a él. No pretendas estar sola en medio de lo que puedas estar viviendo, porque te conviertes en una presa fácil para el enemigo. También en medio de este camino específico que recorremos y que parte del Señor Jesucristo, el Señor nos da unas herramientas muy valiosas y son su Espíritu Santo y su palabra. Tal vez si miran algún video, los pastores siempre van cantando. Y la razón de esto es para que la ovejita escuche la voz, porque claramente identifica cuál es su pastor a través de la voz. Dicen, yo no sé, porque yo no he ido por esos lares, que inclusive los pastores, 2 pastores pueden llevar a sus ovejitas a beber agua al mismo estanque, y que cuando se van a separar simplemente se empiezan a alejar al uno del otro, ellos empiezan a hablar y cada oveja va a seguir naturalmente a su pastor, porque va a saber a quién le pertenece. Fíjense qué hermoso. De la misma manera, la palabra de Dios nos guía a nosotras, ¿sí? Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos,
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense qué hermoso. Aquí lo que Dios nos está diciendo es que su palabra es esa antorcha que nos permite vivir dando luz en medio de la oscuridad que se está viviendo, ¿sí? Yo creo que hemos tenido desafíos a lo largo de este último año, de todo tipo, de fe, económicos quizá también, decisiones, temores. Yo en algunos momentos también he tenido temores, en algunos otros momentos quizá nos hemos desanimado, ¿cierto? En otros también hemos sentido la carencia de esos familiares que Dios ha dispuesto llevarlos a su presencia, si son hijos de Él. Entonces, sin duda, estamos viviendo unos desafíos y el mundo está viviendo un desafío muy grande. Qué bueno que de verdad nosotros no perdamos de vista que la Biblia es una antorcha. Y las antorchas se mantienen en alto, no se sueltan y nos dan esa luz y esa dirección. Por supuesto, también pensando en la palabra de Dios, pues no podemos perder de vista el Salmo 119, ¿verdad? Como allí el Señor nos recuerda en el versículo 105 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Como esa lámpara nos alumbra ese camino cercano, pero esa lumbrera nos alumbra ese camino pleno para ver incluso un poquito más adelante de lo que estamos andando. Pero su Espíritu Santo también, y aquí quiero invitarlas a que vayamos por favor buscando Juan en el capítulo 16, el versículo 13, cómo su Espíritu Santo juega un papel fundamental en la guía que el Señor nos da. Juan 16, 13. Dice este pasaje: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí quiero que nosotros generalmente cuando en otros momentos hemos leído este pasaje, pues siempre nos enfocamos mucho y así lo expresa el pasaje, por favor no lo olvidemos, que la verdad es la palabra de Dios y que su Espíritu Santo pues nos guía a ella, ¿sí? Y a través de ella y nos enseña a través de su palabra. Pero hoy quiero invitarla a que miremos la parte final de este pasaje. Y es que dice que y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo aquí les pregunto a todas sin necesidad de que me contesten al detalle. ¿A veces te da ansiedad el futuro? ¿Cierto? A veces no nos coge como la pensadera, como que qué falta, qué viene, hasta cuándo, pero qué más va a pasar. Yo creo que incluso a veces nosotras las mujeres mentalmente en ese sentido somos un poco débiles. Y si ustedes además de pronto indagan un poco por ahí en la sociedad, en sus barrios, las mujeres son las más dadas a hacer consultas de brujas y de adivinos y de agoreros y de todas estas cosas, buscando un poco conocer ese futuro que finalmente hoy y a través de la palabra de Dios vemos que a través de su Espíritu Santo y su palabra, Él nos hará saber las cosas que habrán de venir, ¿sí? Me encanta mucho cuando nuestro pastor nos dice que la palabra de Dios es el periódico de ayer, que nos dice él, y es verdad, mira, lleguemos a la Biblia, ahí está escrito, ¿qué habrá de venir? En la palabra de Dios está escrito. Pero también allí recibimos ese consuelo, por supuesto, y ese aliento a veces ante la incertidumbre, o aún en esos momentos en que las cosas no funcionan como nosotros creímos que iban a salir, ¿sí? Inclusive pensaba yo, el martes, ¿será que va a haber reunión? Llegué a pensarlo, ¿sí? O sea, llegué y dije, pero eso que dice, que la televisión, que la noticia, que la cosa, al fin sí o al fin no. Mira, tranquila, descansa. Llega la palabra de Dios, déjate guiar, cada día trae su propio afán, Él nos irá llevando. Ahora bien, si bien, como veíamos, estos caminos por los que nos guía el Señor son sendas de justicia, son sendas de integridad, de verdad, caminos rectos, pues por supuesto el caminar con el Señor y ser guiadas por Él, pues tiene una implicación de obediencia, ¿sí? Porque el Señor nos pide que seamos oidoras, ok, escucha mi voz, pero hacedoras también,
¿sí? El Salmo 119, 172 nos dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Cada vez que el Señor te esté mostrando uno de sus mandatos en su palabra, obedécelo. Eso te va a marcar un camino recto a seguir, porque sus caminos son justicia, ¿sí? Ahora, obedecer no es fácil, ¿verdad? Nuestra carne, nuestro interior, nuestra mente, cuando muchas veces creemos que hacemos mejor las cosas o no las sabemos todas, pues eso nos va a llevar a desobedecer al Señor y apartarnos de Él. Tengamos mucho cuidado con ello, ¿sí? Si Dios te está hablando, si Dios te muestra en su palabra, obedécele. Obedécele, porque es lo que Él espera, y eso te va a ir asegurando en cada área de tu vida, en cada aspecto que le estás entregando al Señor, que estás siendo guiada por un camino recto. ¿Qué tal si pensamos un poquito, por ejemplo, cómo actuamos en la casa, cómo somos en nuestro trabajo, cómo hacemos negocios, cumplimos o no cumplimos la palabra, por ejemplo, que prometemos? ¿Somos de verdad íntegras y rectas en lo que hacemos? Quizá hemos tenido la oportunidad de crecer en una sociedad donde la integridad es muy negociable, ¿sí? Y muy condicionada, y depende de, o aún donde nos han dicho que los pecados tienen una gradualidad, ¿sí? Hay pecados chiquitos y hay pecados grandes, pero realmente a la luz de la palabra de Dios esto no es así. Y si nosotros queremos en realidad ser esas ovejitas íntegras que muestran que son guiadas por el Señor, pues tenemos que estar andando por esos caminos de justicia, que sin duda son abonados por la obediencia. Empieza ya, ¿sí? Tal vez si hoy en la tarde tienes la oportunidad de leer la Biblia y ya mismo el Señor te está mostrando uno de sus mandatos, disponte a obedecerlo, porque Él te va a guiar por esos caminos. Ahora bien, no esperes que el Señor te puye. Y aquí con esto, fíjense que ahorita veíamos que las ovejitas son muy nerviosas. Entonces, ustedes han visto que a veces, por ejemplo, a los caballos o a determinados animales los pullan para que se direccionen. Si a las ovejitas las pullaran, saldrían corriendo porque son muy nerviosas, ¿sí? Y aplicado esto a nuestra relación con el Señor, pues que nos pullen es prácticamente convertir nuestra relación del Señor como en una religión, ¿sí? Es prácticamente pensar que me toca obedecer, ¿sí? Porque me tocó, porque ni modo. Y esto no funciona así, ¿sí? Aquí quiero invitarlas a que hagamos una aplicación. Si ya decidimos ser ovejas del Señor y decidimos aceptar al Señor en nuestro corazón, pueden suceder 3 cosas. Puede ser que seamos ovejas que no nos dejamos guiar. Entonces, así como esa ovejita, si se dan cuenta, fuera del rebaño, miren, está por una calle con carros, por ahí no hay pasto, por ahí no hay otras ovejas, está perdida, ¿cierto? Bien desorientada. Entonces, tenemos esa actitud de no dejarnos guiar por el Señor. Sí, Dios, tú me estás mostrando, pero yo hago esto a mi manera, Señor, en mis tiempos. Yo quiero ya, no te voy a esperar, ¿sí? Es prácticamente como si nosotras cumpliéramos un papel de pastorcitas y el Señor fuera nuestra oveja obedeciendo, y esto no funciona así. Pero también puede suceder que le podamos seguir con mala actitud y así tromponcitas como esa ovejita que ustedes ven ahí, ¿no? Ah, no, creyente, sí, claro, creyente. Y sigue el Señor, sí, y a regañadientas. Entonces, fíjense que ahí lo que está sucediendo es que hay legalismo en nuestra vida, ¿sí? No hay una verdadera relación de amor y de obediencia hacia el Señor, y eso nos puede pasar. ¿Cómo sucede? Piensa por un momento qué cosas Dios ha permitido en tu vida que no te gustan. Yo sé que cada una puede mencionar al menos una. Yo quisiera que esto fuera diferente en este aspecto de mi vida. Bueno, simplemente disponte para entender que Dios es un Dios perfecto, que aún conoce nuestras necesidades más que nosotras mismas y que sabe por qué nos permite vivir cada circunstancia, cada momento, cada situación. Entonces simplemente dejémonos guiar por Él. O podemos tener esta actitud
Y fíjense que casi es prácticamente andar en los brazos de nuestro Señor, ¿sí? Muchas veces en nuestras oraciones decimos que la mano del Señor nos lleve, que la mano del Señor nos guíe, pero a veces no nos dejamos coger ni la mano, ¿sí? Entonces, sí, a mí me causa gracia. Pues qué mejor que nosotros estemos de esa manera, alzaditas por el Señor, ¿sí? En sus brazos, guiadas por Él, comiendo lo que Él nos indica, alimentándonos como Él nos guía, alimentándonos como Él nos provee, entendiendo que cuando estamos amando al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, todas, sin duda alguna. Las decisiones en nuestra vida no las podemos tomar por el sentido común. A mí me causa mucha gracia a veces cómo las mujeres nos ufanamos de ese sexto sentido. No, es que es mi sexto sentido. Y que solo además la tenemos las mujeres. Sí, ok, seguramente yo creo que el Señor nos diseñó con un sentido sensible, pero eso no anula la palabra de Dios. Eso, por el contrario, yo te invito a que apliques el sexto sentido a la palabra de Dios y que con esa misma sensibilidad o atención que podamos tener, lleguemos a la palabra para tomar cualquier decisión, para saber qué hacer, cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, que seamos verdaderamente guiadas por Él. Recordemos siempre que el enemigo, su estrategia es hacernos dudar. Y en varios momentos de nuestra vida quizá hemos pensado, ¿esto sí será de Dios o no? Pero por aquí sí nos irá bien o no, no sabemos. Bueno, no te dejes engañar, mira. Si está escrito en su palabra, por difícil aún que a veces nos resulte caminar por esas sendas de justicia, mira, confía plenamente en el Señor y no dudes. Elimina la duda de tu vida ante lo que el Señor te quiere mostrar. Ahora bien, ya llegamos a nuestro segundo punto, este es más rapidito. Las ovejitas también requerimos enfoque. Entonces acá veíamos inicialmente cómo Él nos guía, pero ahora que requerimos ese enfoque. Y en ese enfoque pues llegamos a la parte final de nuestro pasaje del versículo 3, y es que nos dice que Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esta parte me encantaba cuando el Señor primeramente me humillaba y me enseñaba a mí, porque es que a veces se nos olvida de verdad de dónde nos rescató el Señor, ¿no? Y que como dicen por ahí, pues que no somos el ombligo del mundo, como nos dicen muchas veces, ¿sí? Hacemos parte del gran diseño de Dios, ¿cierto? En el universo, pero no somos el centro. ¿Sí? Somos parte de ese plan, parte donde tenemos un reconocimiento y un espacio lleno de amor y de ternura de parte del Señor, pero no somos el objetivo y no somos el centro de ese plan. Acá yo les muestro este pasaje, Salmos 8:4, y a mí me encanta. Dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Que de verdad siempre entendamos que nosotros fuimos rescatadas de una vida de pecado, ¿sí? En donde toda la humanidad se encuentra y nosotros nos encontrábamos también allí. Que nada bueno había en nosotros para ser salvadas, ¿sí? Porque a veces también pormenorizamos la obra del Señor Jesucristo al creer es que no, pero yo tan inteligente y yo tan buena hija. Y yo tan buena esposa, no, pues a mí ya lo que me venía era la salvación y el Señor Jesucristo, porque pues yo tan linda y tan querida, pero esto no es así. Isaías 40:17, lo tenemos aquí en la pantalla, también nos dice: como nada, ¿y qué es nada? Pues nada es nada. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es, ¿sí? Piensen que de verdad somos de verdad pequeñitas. Hay una imagen muy bonita que a veces circula por internet donde muestra el tamaño del planeta Tierra y es nada, es bien pequeñito, ¿sí? Ahora, no por esto quiere decir que no reconozcamos que el Señor nos salvó, pero sí por esto que entendamos que tenemos un lugar en todo el plan y no es el del centro, no es el lugar principal. El Salmo 25:11 nos dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y a mí este pasaje me encanta en la parte final que diga que el pecado es grande, ¿sí?
que entendamos que de verdad que ese pecado que nos apartaba del Señor, o que aún a ti que no tienes aún una relación con Él te aparta, es grande. ¿Sí? Que quizá esa dosificación que a veces encontramos en la sociedad del pecado no es cierto. El pecado delante de Dios todo es del mismo tamaño y siempre nos aleja de Él, y siempre sin duda debe ser restaurado y limpiado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? También el Salmo 106:8 nos dice: Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Y me encanta mucho ese pasaje, porque sin duda esa salvación también, que ese punto de partida en el que comenzamos a caminar con el Señor, también lo hizo por amor de su nombre. Fíjense que no dicen, por supuesto, también nos amó a nosotras, y lo vemos en Juan 3:16, pero por amor al propio nombre del Señor también nos salvó. Y también ha llevado a cabo ese plan de restauración con la humanidad. Filipenses 2 del 5 al 8, les voy a pedir que vayamos allí. Filipenses 2 del 5 al 8, pues sin duda es el pasaje por excelencia donde nos muestra cómo ese mayor ejemplo de humildad y de entrega lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que leo este pasaje, de verdad me recuerda cuán insignificantes somos, ¿sí? Cuán pequeñitas somos, y aún cuán grande el Señor. Y fíjense cómo no tuvo esto por mayor cosa. Dice Filipenses 2 del 5 al 8: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense cómo esa humildad le llevó a obedecer hasta la muerte. Y yo aquí les quisiera preguntar un poco, ¿para qué sirven las ovejas? Fíjense, o sea, como que en todo el ecosistema de vida del mundo, las ovejitas, ¿saben para qué sirven? Para ser sacrificadas. Para eso es que las crían, para que con el tiempo ellas crezcan, las esquilan, le están quitando su lanita, pero finalmente para ser sacrificadas, para matarlas. Esta carne también en muchos lugares la comen. Pues bien, de la misma manera debemos entender que nosotras debemos presentarnos en ese sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Aquí también nos aplica la misma analogía con las ovejitas, la misma. Romanos 11:36 nos dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No nos pertenecemos a nosotras mismas. Y en Romanos 12:1 también nos indica que debemos estar entregándonos a Él en ese sacrificio vivo y santo, renovando nuestra mente continuamente para que pensemos como Él piensa, para que actuemos como Él actúa, y para que efectivamente estemos caminando por el camino del Señor. O quizá también ese sacrificio implica pues que estemos renunciando de alguna manera a todo aquello que queremos tener en nuestra vida, pero que no se alinea a lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Y es que si queremos llegar finalmente, como naturalmente, y no está mal, que queremos tenerlo, llegar al éxito de nuestra vida, como nos lo presentan muchas veces en el mundo, pues bien, de alguna manera tenemos que entender que ese éxito lo hallamos en el Señor, ¿sí? Siendo guiadas por su voluntad, dejando que Él haga evidente ese plan que tiene para cada una de nosotras y que nos dispongamos a vivirlo. Ay, Sara, pero yo quería ser la gerente del año. Y no, resulta que veo que Dios está llamando a mi esposo de misionero a otro lugar. ¿Y qué pasó con mi plan? Mira, disponte a vivir en el centro de la voluntad del Señor, porque allí vas a tener esa plenitud de tu alma. Entrégate en ese sacrificio y verás que el Señor va a ir abonando y guiando cada área de tu vida. Ahora bien, finalmente llegamos a nuestro punto B, y es que el que tengamos ese buen enfoque de saber en dónde estamos en esa posición de ovejitas, pues también le va a permitir al Señor actuar. Isaías 63:14 nos dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso.
Fíjense qué lindo. Realmente la motivación por la cual el Señor continúa ejecutando su plan es por amor de su propio nombre. Cuando tendríamos que ser nosotros los que actuamos por amor de Dios, es Él quien actúa a favor de su propio nombre. Fíjense qué lindo. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque algunas veces como hijas de Dios no manifestamos el Dios que tenemos con nuestra vida, ¿sí? Para que otros puedan conocerle. Leí alguna vez una frase que dice: tu condición espiritual le dice al mundo cómo es el Dios que te cuida. Caramba. Entonces pueden ver un Dios chiquito, descuidado, que por ahí no aparece, que como que no existe, o pueden ver un Dios grande, real, que atiende cada una de nuestras necesidades, que nos da esa alegría y ese gozo de vivir aún sin importar las circunstancias, y que nos muestra además el camino que debemos andar. También que en medio de los caminos que recorremos nos permite andar con rectitud, con justicia, siendo un testimonio vivo y verdadero de su nombre. Pero a veces esto no sucede, y cuando no somos un buen testimonio, pues sin duda el Señor va a entrar a intervenir y va a actuar a favor de otros por amor de su propio nombre. El pastor es el dueño de las ovejitas, ¿cierto? Y fuimos creadas para glorificarle. Aquí quiero invitarlas que vayamos, por favor, a Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Qué pasaje tan lindo, ¿verdad? Son las mismas palabras del Señor indicándonos que es nuestro creador, que es nuestro dueño y la razón por la cual nos creó. Recuerdan que habíamos arrancado haciendo una reflexión sobre el propósito de la vida y cómo ese propósito se había visto desfigurado y deteriorado por causa del pecado. Pues bien, el propósito de nuestra vida como hijas de Dios debe ser glorificar al Señor en todo lo que hacemos, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares. En lo más cotidiano de la vida que pueda venir en este momento a tu mente, tú puedes estar glorificando al Señor. Si estás viviendo alguna situación particular en este momento, alguna dificultad crítica, triste, mira, ¿por qué no le pides al Señor que actúe por amor de su nombre? Porque no perdamos de vista que cuando Él actúa por amor de su nombre, también lo hace, como lo leíamos en el Salmo 106, para que otros le conozcan. Él va a ser exaltado, Él va a ser mostrado, hecho evidente. Sí, claro, el Dios de Rosy fue el que hizo esto en su vida. Yo quiero conocer el Dios de ella. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Por qué ella es diferente? Yo siento que a veces los creyentes nos apropiamos un poco porque quizá a la mayoría les ha sucedido de que nos dicen, es que ella es diferente, pero nos quedamos ahí. Cuando en realidad lo que se está abriendo es una posibilidad enorme para decirle, claro que sí, yo soy diferente porque Dios obra en mi vida, porque este es el Dios que yo conozco, a través del cual tengo una relación donde Él me provee de todo y me guía, y su Hijo Jesucristo murió también por ti. Tú puedes tener lo mismo. Fíjense que cuando nos quedamos calladitas en medio de esto, pues nos estamos reteniendo la gloria de Dios y estamos impidiendo la posibilidad de que otros conozcan del Señor Jesucristo. Entonces pensemos muy bien en esto. Nuestra visión como ministerio de damas, la leíamos al inicio cuando estaba Magdita acá, es conocer al Señor para ser mujeres virtuosas que viven para darle la gloria a Dios. Pues bien, ahora entendemos un poco mejor, ¿no? Porque esto hace parte de nuestra visión. Que cada vez que entre más conozcamos al Señor, por supuesto, Él vaya haciendo de nosotras mujeres virtuosas, pero que cada asunto que vivamos sea para glorificarlo, sea para exaltar su nombre y para mostrarlo y hacerlo evidente a todas aquellas personas que aún no le conocen, que en realidad aún son muchas las personas que aún viven separadas del Señor.
Por eso finaliza nuestra visión diciendo que pues de esta manera somos parte activa de Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones, porque de esa manera, por nuestro testimonio y por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no sabemos, vamos a estar impactando aún personas de otros lugares, de otros espacios y de otras naciones, y eso pues para nosotras resulta muy importante. Como aplicación, ya aquí para finalizar, yo les quiero hacer una propuesta. Y es que, bueno, el Salmo 106 no se los había mostrado, qué pena, pensé que sí. Y es que no hagamos transacciones con Dios. Algunas veces creemos que yo que te obedezco y tú que me bendices. Y yo que te obedezco y tú que me bendices. Y yo llevo 2 obediencias y una sola bendición, Señor, porfa, no se me quede colgado, hágale. O sea, empezamos como en esa negociación con Dios. Y eso no está bien. Porque sin duda alguna nuestra motivación para obedecer al Señor no tiene que ser que Él nos bendiga, ¿sí? Él es un Dios soberano y puede hacer todo lo que quiera. En cambio sí, podemos cambiar nuestro enfoque entendiendo que yo te obedezco para que tú seas glorificado, ¿sí? Y tú hagas lo que tú quieras. Yo sé que tú no te vas a equivocar, Señor. Esto es bien diferente, ¿sí? Que nunca pensemos que Dios nos está debiendo. Porque yo tan obediente y viviendo estas cosas, no, pero yo necesito bendiciones. No. Realmente no funciona de esta manera. Ahora sí, en la palabra de Dios sabemos que Él bendice la obediencia, pero no es un asunto de toma y dame. No es un asunto en el que yo tenga que estar todo el tiempo contabilizando mi obediencia para que de la misma manera lleguen las bendiciones a mi vida. Porque en algunos momentos también el Señor usará la prueba, la aflicción y el perfeccionarnos en ese camino que vamos a andar. Y no nos vamos a avergonzar porque seamos probadas o porque estemos en momentos de aflicción. Por el contrario, esos momentos son propicios para que como ovejitas seamos limpiadas, seamos orientadas, quizá corregidas si eso es lo que requerimos, quizá vueltas al rebaño. Y con todo esto también el Señor es glorificado y otros le van a ver. Eso simplemente como una aplicación. Concluyendo, bueno, que reconozcamos toda nuestra fragilidad, nuestra incompetencia y nuestra independencia de Dios, para que de esta manera nosotros podamos recibir su guía. Yo sé, y quizá conociéndolas algunas de ustedes, son inteligentes, bonitas, capaces, brillantes, pero que nada de esto impida que nosotras entendamos que ante los ojos de Dios debemos mostrarnos dependientes, frágiles, porque su poder se perfecciona en la debilidad. También que entendamos que esa guía pues nos va a dar una vida con propósito que nos hace siervas útiles para el avance de su reino. Porque si estamos siendo orientadas por el Señor, otros le van a conocer. Que la motivación de nuestra obediencia no sea recibir bendiciones, sino más bien exaltar el nombre de Dios, hacer manifiesto mi amor y obediencia a Él para que otros le conozcan, le reciban y todos juntos le exaltemos y hagamos cada vez más evidente su poder. Finalmente, como yo no sé si lo recordaban, nosotros teníamos unas reflexiones, ¿cierto? De pronto acá, si le quieren tomar una fotico, tal vez esto también va a estar en nuestra página. Son unas preguntas con las que las queremos invitar un poco a reflexionar sobre lo que Dios nos ha regalado el día de hoy. ¿Es Dios tu pastor y tú eres su oveja? Yo creo que esa es la pregunta, ese es el punto de partida. Y aquí quiero que si hay alguna de ustedes que nos está acompañando por primera vez o que simplemente tiene inquietud sobre la respuesta a esta pregunta, yo quiero mostrarte, por aquí está Vianey y Alexandra. Ellas hacia el final de nuestra reunión van a estar pendientes por si tú quieres acercarte a ellas y preguntarles cómo puedes recibir a Cristo en tu corazón y cómo puede ser restaurada esa relación que ha sido destruida por el pecado. Entonces tú puedes acercarte a una de ellas. Aquí está Alexandra, aquí está Vianey. Entonces no pierdas que hoy sea resuelta esa pregunta en tu vida si es que tienes alguna inquietud. ¿Está Dios sentado en el centro de tu vida como tu pastor y recibe toda la gloria? Yo creo que a veces lo sentamos al lado y le pedimos obediencia, ¿cierto? Entonces que estemos reflexionando allí. Identifica un área de tu vida donde Dios debe tomar más el control para guiarte y tú estás dispuesta a escuchar su voz
y obedecer. Entonces vamos a finalizar orando y terminamos la enseñanza. Padre bendito, mi Señor todopoderoso y bueno, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, mi Dios. Que como esas ovejitas con las cuales tú tienes a bien compararnos, mi Dios, somos débiles, torpes, desorientadas, a veces incluso hasta sorditas, Señor, y no escuchamos tu voz. Perdónanos, mi Dios. Queremos pedirte que cada palabra que nos regalaste el día de hoy, mi Señor, se quede en nuestro corazón. Que tú la uses para hacer de nosotras, Señor, hijas obedientes delante tuyo, que viven para glorificarte, Señor, que están dispuestas a que cada día, Señor, vayas puliendo en nuestra vida cada área que tú encuentres que debes intervenir, mi Dios. Danos humildad para dejarte obrar, Señor. Danos enfoque para entender que tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Que estás por encima de todos nuestros pensamientos. Que todo lo que haces para nosotras es para favorecernos, Señor, y guiarnos. Yo te quiero orar por cada una de mis hermanas, Señor, el día de hoy, pidiéndote que obres en sus vidas. Y si aquí, Señor, en este momento hay alguna de nosotras que tenga esa inquietud sobre si realmente eres tú su Dios, Señor, y te conocen, que hoy tomen esa decisión definitiva, mi Señor, de aceptar a tu Hijo Jesús como su Salvador personal, de reconocerlo, Señor, puesto en la cruz por cada una de ellas, por amor también de tu nombre, Señor, y por amor a cada una de ellas. Que seas tú hoy trayéndolas a la salvación, mi Dios. Guía cada área de nuestra vida, Señor, y aún en medio de lo que estamos viviendo a nivel mundial, úsanos, mi Dios, para que otros conozcan de ti, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, y para que continuemos aguardando con paciencia, Señor, esa venida gloriosa de ti, mi Señor y Rey. Dejamos todo en tus manos, mi Señor, y te oramos en el único y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, ya para finalizar, pues como lo decía Magdita, una vez más contarles que tenemos nuestro sitio web, es la página de la iglesia donde tenemos un sitio específico para nosotros como damas. Allí pueden entrar todos los sábados, vamos a tener una reflexión de la palabra de Dios y una sorpresa. A veces es un testimonio, a veces es un videíto, pero son actividades de verdad muy edificantes y que nos ayudan en este crecimiento de nuestra relación con Dios. Y también allí vamos a encontrar un vínculo por si hoy de pronto no te animas a acercarte a Vianey y a Alexita, pero ojalá no suceda, que se llama así: Recibe el amor de Dios. Allí vas a poder escuchar de la palabra de Dios una explicación clara y detallada del Evangelio de Salvación. Y vas a encontrar cómo esta obra de amor fue hecha por ti y el Señor quiere rescatarte de esa vida sin propósito. Entonces quiero invitarlas también a que estén visitando nuestra página. Finalmente, pues que sigamos orando por nuestros encargos, por Quibdó, Santa Marta, Zipaquirá, Armenia, y que continuemos dejándonos ser guiadas y edificadas por el Señor desde nuestros ministerios, a través también del ministerio de damas, y recuerden que nos tenemos las unas a las otras. Entonces que les vaya muy bien y que tengan muy buen día.